año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilares Rado, y su honorable consejo directivo, tienen a bien a presentar esta tarde la presentación del libro Estudio sobre las restricciones en el derecho de autor, obra realizada por el doctor Javier André Murillo Chávez. Importante contribución a la academia jurídica en pro de afianzar y mejorar y contribuir con aportes académicos de esta naturaleza. En la presente jornada académica contaremos con la presencia y disertación de la obra por parte del doctor Javier André Murillo Chávez, quien contará con un selecto grupo de panelistas que aportarán también y darán algunos realces sobre esta importante obra, como son el doctor Felipe Palau Ramírez, catedrático de Derecho Mercantil y abogado por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Del mismo modo, también dentro de los panelistas contaremos con el doctor Raúl Solórzano, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Del mismo modo, dentro del selecto grupo de panelistas, contaremos con la intervención del doctor Marco Marroquín Muñiz, profesor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. De esta forma, iniciamos esta importante actividad académica, no sin antes agradecer a todos los seguidores que vienen siguiéndonos en las transmisiones a través del portal institucional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Recordarles que las participaciones, intervenciones, comentarios serán premiados con 2 libros de la autoría del doctor Javier André Murillo Chávez. 2 importantes libros de estudio sobre las restricciones en el derecho de autor serán sorteados a los participantes. De esta manera, levantamos el escalafón y damos la bienvenida también y las palabras de bienvenida a través del doctor Javier André Murillo Chávez. Adelante, doctor Javier Murillo Chávez. Muchas gracias, Alex. Extender mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y al doctor Mike Pilares por otorgarnos la plataforma para la presentación de esta obra, que es el tercer libro de mi autoría, que es un tema muy importante, y también agradecer la presencia del doctor Felipe Palau, el doctor Raúl Solórzano, el doctor Marco Marroquín, quienes son más que profesores destacados, son grandes amigos míos, con quien he tenido oportunidad de compartir en la vida académica y que conocen un poco de mí y de la obra que yo también he realizado. Entonces, nada, sin más, les agradezco mucho por estar aquí y si podemos dar primero pase a los expositores para yo culminar con la obra misma desde mi punto de vista, ¿no? Les agradezco mucho por su presencia y que todo vaya de maravilla el día de hoy. Muchísimas gracias. Palabras de bienvenida al selecto grupo de panelistas que esta tarde, una tarde académica, brillada por excelentes panelistas. De esta forma, el doctor Javier André Murillo Chávez da inicio y escalafón a esta importante actividad académica. Seguidamente, invitamos al doctor Felipe Palau Ramírez, catedrático de Derecho Mercantil y abogado por la Universidad Politécnica de Valencia, España, a dirigirse y a emitir algunos comentarios sobre este importante aporte académico por parte del doctor Javier André Murillo Chávez. Bienvenido, doctor Felipe Palau Ramírez. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco por la invitación a participar en la presentación de esta obra de un gran jurista y un gran también, por el paso del tiempo que hemos compartido, un gran amigo. También por la oportunidad de encontrarme aquí con reencontrar al profesor Raúl Solórzano, con quien he podido compartir momentos en la Pontificia Universidad Católica de Lima, y también por conocer al profesor Marco Marroquín. Debo decir que otro de los motivos de alegría es porque me recuerda
en mi paso, ¿no? El proyecto de colaboración que tuvimos, en el que participé con la Universidad de Valencia y con la Universidad Pontificia Católica del Perú, de Lima, y en un proyecto de cooperación que tuvimos sobre indicaciones geográficas y en la que estuvimos varios profesores de Valencia, primero en la Católica, en la Universidad Católica del Perú y después en la misma universidad, San Antonio Abad de Cusco, y estuvimos dando unas conferencias sobre la protección de las indicaciones geográficas y estuvimos estudiando la indicación, la denominación de origen el, del maíz blanco del Cusco, ¿no? Del maíz blanco. Aparte de otras indicaciones geográficas del Perú y ver jurídicamente cómo se podía potenciar la constitución de denominaciones de origen. Nada, he venido colaborando bastante con la Universidad Católica y bueno, y fruto de esta colaboración, yo creo que las primeras palabras tienen que ser de explicar cómo conocí al doctor Javier Murillo, y lo conocí pues precisamente en la Universidad de Valencia, donde el profesor Murillo obtuvo una beca de la Fundación de la Universidad de Valencia y pasó unos meses en mi universidad. Yo tutoricé su trabajo en la Universidad de Valencia y fue la verdad que ojalá encontrara muchos estudiantes así en Valencia, también formados y sobre todo con tanta pasión, ¿no? La pasión que uno tiene de joven en los primeros años de su madurez y que a veces se pierde con el transcurso del tiempo y con las obligaciones que vamos asumiendo. Me consta que sigue igualmente con esa pasión en todas las publicaciones que realiza. Además, combina, aparte de la habilidad jurídica, la formación jurídica, el conocimiento del mundo en el que se mueve, del arte, del mundo del cómic, de la literatura, y por eso yo creo que aprovecha y tiene esas facilidades para publicar. Voy yo a explicar un poco su formación en España, ¿no? Después de estar en la Universidad de Valencia, donde, pues bueno, disfrutamos con sus exposiciones en seminarios, sus participaciones en seminarios. Luego yo también, pues, vi como alguien que tenía tanta facilidad para escribir, ¿no? Es que eso también es algo que es destacable del profesor Murillo. Y empezamos a trabajar sobre la marca país. Un trabajo que terminó luego en el máster que hizo en la Universidad Autónoma sobre propiedad intelectual, industrial y de nuevas tecnologías. Ahí con la dirección del profesor Perdices y aprovechando ya el trabajo que había realizado en Valencia, hizo, al final pudo escribir, terminó su máster y escribió un libro, ¿no? Fruto del trabajo fin de máster, fue un libro sobre marca país en Europa y en el Perú. Y bueno, yo de ese momento es destacable el análisis que hizo, por ejemplo, del derecho italiano, de la marca país en Italia, ¿no? La regulación. En España es un tema que no lo tenemos tan desarrollado. Pero siguió después, durante su etapa en España, fue finalista, por ejemplo, de un premio muy prestigioso, del premio Rodrigo Uría de Derecho del Arte. Fue finalista y como resultado publicó su trabajo en el Aula Iberoamericana de Derecho del Arte en 2017 o 2015. Bueno, después yo cuando dirigí los comentarios sobre la ley de propiedad intelectual española, bueno, yo era ahí el director y lo que pasa en estos comentarios que son de tantos artículos, al final siempre hay autores que no terminan su trabajo y pude contar con la inestimable ayuda de Javier Murillo. Él y yo íbamos completando los artículos que la gente no terminaba, que los autores que se habían comprometido no terminaban y trabajamos sobre medidas tecnológicas en derecho a la propiedad intelectual y sobre la acción, ¿no? Para proteger las obras, ¿no? Y también sobre la acción de cesación contra actos de elusión de estas medidas
tecnológicas tan necesarias para evitar la infracción de algunos derechos, sobre todo en Internet. A partir de ahí, pues hemos estado en contacto con distintos trabajos, incluso también algún trabajo de abogado que realizó. Y bueno, al final tuve el placer de poderle seguir en la defensa que hizo de su trabajo, que fue de su trabajo fin de maestría en la Católica, en la Universidad Católica, que fue el estudio sobre las restricciones en el derecho de autor. Y bueno, la verdad que me quedé impresionado del acto de defensa, mucho más exigente que los que hacemos aquí en Europa en los trabajos final de máster. Y bueno, aprecié cómo los profesores que estuvieron en su tribunal se habían leído su obra, cómo recibía, pues bueno, aparte de alabanzas, eso, recibía críticas, cómo discutían sobre distintos aspectos. Y bien, es que es un tema, y aquí yo no quiero extenderme porque es un momento de alegría y de presentación, ¿no? Solo quería presentar su trabajo en España, pero sobre su obra sí que me gustaría contextualizarla en unas breves palabras con la situación que tenemos en Europa y en España, ¿no? Él en su libro explica el sistema más abierto de límites del fair use americano, anglosajón, ¿no? Está en el Reino Unido, bueno, estaba en el Reino Unido antes de entrar en la Unión Europea, me imagino que volverá, y también en Australia y en los países de corte o de influencia anglosajona. En Europa tenemos, como en Perú, tenemos un sistema de límites tasados, lo cual dificulta la adaptación a distintos usos que podrían permitidos en un sistema, o podrían considerarse permitidos en un sistema de fair use como el americano, siempre que no perjudique a la normal explotación de la obra, etcétera, que se den las tres consecuencias. Pero, claro, en Europa, encima, la dificultad que tenemos es que el derecho nacional es difícil modificarlo porque tenemos que cumplir con la directiva sobre servicios de la información, en cuyo artículo 5.5 hay una relación de límites que todos los estados de la Unión Europea debemos cumplir, y para modificar esos límites necesitamos la modificación de la directiva, ¿no? No podemos irnos hasta un sistema más abierto. Esto ha planteado muchos problemas. Yo he trabajado el caso de qué ocurre con los motores de búsqueda. He dirigido también una tesis sobre los motores de búsqueda en Internet y límites del derecho de autor, ¿no? Y ahí se ve cómo los distintos estados de un estudio comparado de derecho europeo, de Alemania, Francia, etcétera, uno ve cómo resulta muy difícil acoger con el sistema que tenemos de lista cerrada de límites, acoger nuevas conductas que muchas veces no perjudican, sino que incluso benefician a los autores porque, en este caso, dan a conocer su obra en Internet, etcétera. Ahí hubo desde intentos, por ejemplo, con los snippets, con los resúmenes estos que salen cuando los buscadores te presentan los resultados, estos resumencitos. ¿Qué ocurre con ellos? Pues bueno, unos países han acudido al derecho de cita, otros que no caben en el derecho de cita, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con las copias cachés? Ahí en España, por ejemplo, el Tribunal Supremo ha dicho que eso es una reproducción provisional, que no lo es, pero bueno, ha acudido a este límite. O sea, obliga a introducir las distintas conductas en algún límite, ¿no? ¿Dónde incluiríamos el uso con fines benéficos? Pues tendríamos que ver. Y es muy difícil en la lista que tenemos incluirlo, por lo menos en la que tenemos en Europa. Claro, al final los tribunales han ido huyendo de los límites y buscando otros argumentos para poder justificar una determinada actuación, como es el caso de los motores de búsqueda o podría ser el caso de la utilización de las obras para fines benéficos. Por ejemplo, ¿y cuál ha sido? Yo aquí me ciño ya bueno, por ejemplo, en Alemania se ha buscado y entender que hay una licencia que subyace, una licencia tácita, ¿no? O sea,
cuando se usa ahora en Internet y aparecen las pequeñas imágenes en los resultados de búsqueda o los pequeños resúmenes, eso se considera que hay una autorización para que en Internet se puedan por lo menos dar a conocer a los usuarios esa obra y que eso beneficia la navegación y por eso se debe de considerar, siempre que se utilice sin ánimo de lucro, etcétera, que hay una licencia tácita. Los tribunales alemanes. En España se ha recurrido a doctrinas ya conocidas como el ejercicio abusivo de un derecho o el ejercicio antisocial de un derecho, ¿no? Que podría a lo mejor servir para amparar alguno de los tipos de uso benéfico. Pero en una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril, del Tribunal Supremo Español de 5 de abril de 2012, se acude, y la verdad que fue muy original, a la doctrina del uso inocuo en materia que se utiliza, que es ampliamente conocida, en materia de derechos reales. O sea, hay utilizaciones de bienes muebles o inmuebles que no perjudican al bien y no es en realidad un uso que perjudica a su titular. Y ahí se considera que se realiza un uso inocuo que no infringe los derechos del propietario, del poseedor de la cosa. Esta doctrina la ha utilizado el Tribunal Supremo para entender amparado los snippets, los resúmenes que aparecen en los buscadores. Y probablemente también para el caso de imágenes pequeñas, los thumbnails, conocidas como thumbnails, probablemente también podría utilizarse esta doctrina. Lo dejo ahí porque creo que puede ser una doctrina interesante y para que se entienda la dificultad de ampliar los límites que tenemos en Europa, sobre todo también por la vigencia de la directiva y la dificultad que entraña todo el proceso legislativo para modificar una directiva de la Unión Europea. Y ya he llegado a mi tiempo final y solamente me gustaría señalar que, igual que él, que tengo aquí, que estoy leyendo en la dedicación de su libro, está muy agradecida por la amistad, el apoyo, las oportunidades y el conocimiento compartido, debo decir que yo también estoy muy agradecido por esos mismos motivos. Y que hoy, le comentaba antes, he presentado una demanda en un caso de fanfiction, donde hay una venta de libros con finalidad de lucro, y que bueno, que me voy a poner en la parte del malo de la película, que yo sé que él sería el bueno de la película y lo tendría ahí en contra, pero me he acordado mucho de él porque seguro que me hubiera explicado muy bien el funcionamiento, en este caso era de un juego de rol. Nada, muchas gracias a todos, espero que el público sepa apreciar el libro, muy sugerente, es una investigación, hace sugerencias, explica y bueno, creo que no es habitual ver trabajos donde un estudiante de máster tenga sus propias opiniones bien fundadas. Buenas noches a todos y muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Fueron las palabras del doctor Felipe Palau Ramírez en alusión también a la presentación del libro Estudios sobre las restricciones en el derecho de autor, sobre el autor, el doctor Javier André Murillo Chávez. Muy agradecido también las experiencias y vivencias que le han llevado a construir el desempeño y desarrollo de esta importante obra para la comunidad jurídica. En adelante también tenemos la presencia del doctor Raúl Roy Solórzano. El doctor es abogado y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Del mismo modo, es docente ordinario asociado a tiempo completo por la misma universidad, miembro del Comité Directivo de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, coordinador del programa en segunda especialidad en Derecho de Protección al Consumidor por la Pontificia Universidad Católica del Perú. De esta forma damos también la bienvenida al doctor Raúl Solórzano para que pueda dirigirse y comentar y, como no, también resaltar algunas vivencias con el doctor Javier André Murillo Chávez. Bienvenido, doctor Raúl Solórzano. Muchas gracias. Y lo primero, por supuesto, extender este agradecimiento al Colegio de Abogados del Cusco, ¿no?, que nos brinda esta oportunidad de reunión académica
para poder presentar el libro de nuestro amigo Javier Murillo. Pero no solo eso, sino también nos permite a mí particularmente, ¿no?, encontrarme con grandes amigos, entre ellos Felipe Palau, quien desde hace buen tiempo no veía, y qué grato pues encontrarnos en esta oportunidad, después de haber compartido, claro, varios intercambios y experiencias académicas cuando él estuvo de paso por Lima en la Universidad Católica, ¿no? Qué bueno ello. Y por supuesto mi saludo al autor Javier Murillo, y también a Marco Marroquín Muñiz en esta mesa. Muchas gracias por ello. Y bueno, yo primero, ¿no?, lo que corresponde, comentar algunos aspectos, pues antes de hablar del libro, pues unos aspectos que me vinculan al profesor Murillo, ¿no? Yo recuerdo mucho, Javier, tuve la suerte de conocerlo cuando Javier estaba en pregrado hace algunos años, es decir, cuando era alumno de la Facultad de Derecho. Era en las clases de Derecho de Autor en particular, siempre un alumno con mucha vocación, bastante inquieto, el que hacía pues las preguntas más difíciles, más retadoras, en este caso a mí y seguramente al resto de sus profesores, ¿no? De esos alumnos que uno aprecia, pero de los que uno siempre está atento a qué le van a preguntar, ¿no?, respecto de retos y cuestionamientos, como tiene que ser la docencia y la cátedra, ¿no? Entonces Javier era uno de ellos, así que a mí me dio mucho gusto cuando ya después pasó poco tiempo desde que llevó el curso de Derechos de Autor y pues otros más de Derecho Mercantil, y me buscó para ofrecer su aporte académico, pues en esta oportunidad ya como asistente de docencia del curso, ¿no? Porque en la Universidad Católica aquellos alumnos y alumnas que tienen vocación docente, lo primero que hacen es buscar a un profesor de alguno de los cursos que les haya gustado, en donde les haya ido particularmente bien, y, ¿cómo no?, decir ofrecer, ¿no?, esta disponibilidad para, por ejemplo, buscar mayor bibliografía, buscar resoluciones, mejorar los propios contenidos, y claro, para un profesor es absolutamente grato que un exalumno esté interesado en apoyarlo y sobre todo en darle herramientas para mejorar los contenidos del curso, ¿no? Qué mejor que hacerlo de la mano de alguien que mucho más joven que uno y que haya llevado el curso y que tenga pues contacto con los alumnos y pueda ya post-evaluación dar una opinión sincera de, por supuesto, las fortalezas del curso, pero de las grandes debilidades que uno puede tener y que puede pues superar a partir de ese apoyo. Entonces, durante muchos años, Javier fue primero primero asistente de docencia como alumno, y ya luego, siendo bachiller y posteriormente abogado, fue un magnífico y adjunto de docencia, ¿no? Son asistentes los alumnos y luego se convierten los abogados en adjuntos de docencia, ¿no? Y así todo ello hasta que, por supuesto, surgió la oportunidad de que Javier ya volara con alas propias y pudiera pues tener a su cargo algunos cursos en la Facultad de Derecho, ¿no? Tanto en la Universidad Católica como luego ya en la Universidad de San Marcos, en donde también él enseña cursos relacionados con el derecho mercantil y en particular con la propiedad intelectual y en específico con relación al derecho de autor, ¿no? Que es parte pues de su pasión académica, ¿no? Entonces yo doy fe de las grandes cualidades académicas de Javier para transmitir conocimientos, para ser un gran docente y pues en particular escribir, ¿no? Como resaltaba Felipe, pues Javier es una persona con particular habilidad para la escritura, lo cual es también bastante digno de resaltar, ¿no? Uno le da o conversa con Javier un determinado tema y de pronto en un mes ya ve que ese tema está formando parte de un artículo que está pronto a ser publicado y así, ¿no? Entonces eso es bastante grato, es una gran virtud que tiene Javier. Y eso, por supuesto, lo ha llevado a la culminación de un libro más, ¿no? Javier, como él también resaltaba, no es el primer libro que nos presenta, ¿no? Pues ya va por el tercero, que entiendo que es fuera de las decenas de artículos que hasta la fecha ya ha escrito, ¿no? Pero en particular este libro, ¿no?, nace a partir de las reflexiones que él hizo respecto de la elaboración de su segunda maestría, ¿no? Porque él ya había hecho una maestría en España, vuelve a Perú y completa la maestría en propiedad intelectual y derecho de la competencia de la Universidad Católica, ¿no? Entonces, claro, como toda maestría, pues para obtener el grado,
él tuvo que seguir un par de cursos en donde contó con la asesoría de un destacado profesor también, Martín Moscoso, que lo ayudó a perfilar no solo la hipótesis, metodología, sino sobre todo los contenidos de esta investigación que Javier culminó oportunamente a tiempo y que, pasados los requisitos correspondientes, pues pudo presentar a un jurado de la maestría que aprobó, por supuesto, por unanimidad, ¿no? Su tesis con una muy buena calificación, y a partir de allí, con ciertos ajustes y mejoras, pues esa tesis de maestría, sustentada más o menos hace un año, pues ahora se ha convertido en un libro, ¿no? En un libro bastante interesante que enriquece la doctrina peruana y, bueno, extranjera también, ¿por qué no decirlo?, en el caso o en los supuestos de las excepciones al derecho de autor. Que debo decir, como conocedor un poquito de la materia, que es un texto, es un libro, pues, magnífico, porque constituye un aporte sobre un tema en particular que no ha sido todavía, pues, completamente abordado. Es decir, no estamos ante un típico tema que cuenta con muchas posiciones, discusión, y que uno a veces dice, bueno, ok, se ha escrito acerca de algo que de alguna manera ya se ha agotado y no hay más aristas desde donde enfocar el tema. No, aquí estamos ante todo lo contrario, ¿no? En el caso del estudio de los derechos de autor, pues siempre ha causado y sigue causando bastante interés la revisión de las excepciones, ¿no? Pero yo siento que respecto a la revisión de las excepciones a los derechos patrimoniales de autor, han habido múltiples foros, conferencias, pero si nos ponemos a buscar en referencias académicas, pues no es mucho lo que se ha escrito, es bastante quizás lo que se haya podido hablar, conversar, transmitir en alguna clase o en varias clases, pero de allí a encontrar textos puntuales, libros de muchas páginas que hablen acerca de las excepciones y en concreto de unas muy puntuales sobre pues excepciones con fines benéficos, hay muy poco, ¿no? Hay muy poco. Yo los invito a verificar este dato y en realidad encontrarán pues que hay un par de artículos, unos que otros textos, pero entonces Javier con este aporte viene a llenar un espacio que la academia reclama, ¿no? Que es mayor, que se escriba más sobre determinados aspectos que puedan contribuir, por supuesto, al desarrollo de un país, del acceso a la cultura también, porque siempre en el caso de las excepciones a los derechos patrimoniales hay pues este intento de brindar un equilibrio entre los legítimos intereses que puede tener un autor o autora para disfrutar de regalías o beneficios económicos del uso de sus obras, en contraposición, ¿no? Tenemos en el otro plato de la balanza, claro, el legítimo uso que también sobre las creaciones intelectuales quiere hacer la sociedad por distintos fines, ¿no? Finalidades académicas, finalidades de comunicación pública con fines domésticos, o en todo caso aspectos benéficos también como los que trae Javier. Que dicho sea de paso, en la legislación peruana, el decreto legislativo 822, la ley sobre el derecho de autor, pues donde, claro, tenemos un catálogo limitado de excepciones, pero dentro de ellas, ¿no? Dentro de esta lista cerrada de excepciones a los derechos patrimoniales, la que destaca, pero de manera pues, autónoma, aislada, es la finalidad. Son precisamente bueno, el caso de los objetivos benéficos, pero circunscritos exclusivamente a personas invidentes, en el caso de ciertas reproducciones y a partir de, claro, el desarrollo que ha tenido el Tratado de Marrakech y demás, pero en todo caso es algo bastante puntual, ¿no? O a partir de lo cual Javier ha extendido su propuesta mucho, mucho más allá, ¿no? Porque si ustedes aprecian este muy buen libro de Javier, pues se darán cuenta que ha sido dividido en 5 capítulos, ¿no? De los cuales él, claro, parte, como no, en el primero, dándonos algunas luces generales respecto de los sistemas de excepción, ¿no? Tanto el sistema cerrado, al cual está circunscrito el Perú, pero también habla acerca de las excepciones o el sistema abierto, el fair use, o el sistema mixto del fair dealing, ¿no? Para darnos una visión introductoria, ¿no? Pero a partir de allí, y desde el capítulo 2, Javier ya empieza a
analizar y sobre todo formular propuestas de nuevas excepciones con finalidades benéficas, haciendo pues énfasis en temas de tratamiento médico, ¿no? Y ahí uno podría preguntarse, ¿pero qué tiene que ver el derecho de autor o las excepciones al derecho patrimonial con aspectos médicos, ¿no? Podría uno quizás en un primer momento oír esa frase y decir, bueno, pero aquí hay una relación bastante artificial o poco directa, pero bueno, nada más alejado de la verdad, porque pues en el Perú, y esto se ha visto además en otros territorios últimamente, por motivos, por ejemplo, de acercamiento hacia las personas, hacia los jóvenes o hacia los niños para incrementar donación de sangre. Por ejemplo, muchos hospitales han recurrido a creatividad e ingenio y han construido campañas de donación en torno, por ejemplo, a la presencia de personajes o bueno, en torno a la presencia de personas que representan personajes de obras protegidas por el derecho de autor, superhéroes en concreto, que iban pues con esos disfraces, ¿no? A distintos centros hospitalarios para donar sangre y promover campañas que pues estaban muy de la mano con la mejora de la salud de personas y sobre todo de niños, ¿no? Entonces hay estudios que acreditan que efectivamente ese tipo de campañas o incluso terapias médicas, ¿no? Que pueden utilizar obras protegidas por el derecho de autor bajo ciertas características y claro, siempre dentro de los parámetros de la regla de los 3 pasos y demás, pues podrían ser perfectamente contempladas como nuevos límites o nuevas excepciones que puedan pues a futuro ser incorporadas dentro de nuestra lista de excepciones. Así que allí tenemos una relación que Javier Murillo ha desarrollado de manera exhaustiva, no solo para propósitos médicos, sino también cuando él habla de la publicidad comercial sin finalidad lucrativa, la propaganda institucional con exclusión, claro, de la propaganda electoral, ¿no? Que es un punto también sobre el cual él se aparta muy bien, ¿no? Y luego va por el desarrollo de actividades de recreación de personas necesitadas o colecta pública, ritos funerarios, ¿no? Que lamentablemente hemos visto bastante incrementados en cuanto a su uso a partir de la dolorosa pandemia que venimos afrontando en el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces en noticieros hemos visto que para despedir a un ser querido, pues se han utilizado también bajo determinadas modalidades personajes protegidos por derechos de autor, cuando, por ejemplo, ¿no? La familia de un niño que quería mucho a determinados personajes, pues utilizaba disfraces correspondientes para que estas personas ya disfrazadas de los personajes favoritos del niño que acababa de fallecer cargaran su ataúd cual si le estuvieran rindiendo algún tipo de homenaje. Entonces, claro, ese tipo de manifestaciones vistas desde una óptica, claramente son usos que pasarían por el filtro del contenido patrimonial por tener que pedir permiso y por tener que pagar. Entonces, Javier hace un listado de varios de estos elementos, los confronta con las reglas de los 3 pasos y no solo ellos, sino que a partir del capítulo 3 incluso navega en los fundamentos constitucionales de cada una de estas excepciones, como para que no se piense que ha descuidado ningún derecho fundamental que puede estar allí de manera colateral, entrando pues en alguna colisión con la excepción descrita. Entonces él trabaja en el capítulo 3 libertad de empresa, libertad de información, libertad de expresión, principios solidarios, llega a responsabilidad social empresarial y así, ¿no? Distintos elementos para confrontar su hipótesis que termina en el capítulo 4 ya aterrizando en una propuesta de excepción, ¿no? Una propuesta que él somete, por supuesto, a crítica, a escrutinio, que me acuerdo que en su jurado claramente tenía, pues, como no, tanto apoyo y aplauso, pero también muy, pues, respetuosas y alturadas críticas que, por supuesto, terminan enriqueciendo, como todo jurado, la participación o la propia mejora, ¿no? que un graduando puede incorporar. Entonces recuerdo a Javier bastante receptivo con las críticas constructivas que su jurado le iba planteando, pero que por supuesto pues eran menores, ¿no? Si es que tomamos en cuenta las propuestas que él había señalado y que, como les digo, somete a ya crítica, escrutinio, ¿no? En el capítulo 4, para concluir
en el 5 con algunos aportes o apuntes institucionales, ¿no? Porque él se pregunta, bueno, ya tenemos las propuestas, ya hemos analizado todas estas excepciones a partir del convenio de Berna en estos criterios específicos, pero ¿cómo lo tomarán o cómo serán finalmente, digamos, llevadas a la práctica por los órganos resolutivos del INDECOPI, por ejemplo? Entonces, él también plantea ello, plantea algunos aspectos administrativos, aspectos procedimentales respecto de finalidades benéficas y demás, de modo tal que estamos ante un libro que es un análisis, yo diría que bastante, muy completo respecto de esta pues novedosa excepción y que pues sin duda constituye pues un aporte para clases a nivel de pregrado, en cualquier curso de derecho de autor. Estimo pues que varios aspectos del libro de Javier van a ser bastante bien tomados, ilustrados, sometidos también a análisis y crítica, y no solo a nivel de pregrado, ¿no? Estoy seguro que este texto también va a ser sumamente útil para los cursos que sobre derecho de autor se dictan en maestrías del Perú y eventualmente, como no, también del extranjero, ¿no? Así que yo concluyo felicitando muchísimo a Javier porque siendo pues todavía tan joven ya ha transitado un camino académico, sigue transitando, cómo no, un camino académico bastante sólido. Estamos ante un hijo académico más de Javier y seguramente pues en el futuro seguiremos pues apreciando mayores logros de Javier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Raúl Solórzano, quien rescata también importantes experiencias académicas del doctor Javier Murillo Chávez y también hace importantes aportes de lo que significa la contribución académica del doctor Javier Andrés Murillo Chávez, su libro Estudios sobre las restricciones en el derecho de autor. Muchísimas gracias al doctor Raúl Solórzano. Seguidamente también tenemos como panelista al doctor Marco Marroquín Muñiz. El doctor Marco Marroquín Muñiz es abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Del mismo modo, también es especialista en temas de derecho de autor, así como también ha tenido funciones de trabajo como jefe y secretario técnico de INDECOPI Cusco. Del mismo modo, ha sido representante de la sociedad civil y moderna en el Poder Judicial del Perú. Actualmente viene regentando importantes cátedras a nivel de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Bienvenido, doctor Marco Marroquín Muñiz, a esta importante presentación del libro del doctor Javier Andrés Murillo Chávez sobre su obra, Estudios sobre las restricciones en el derecho de autor. Bienvenido, doctor Marco Marroquín Muñiz. Muchas gracias. En principio, saludar a la acogida del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, saludar, felicitar, por supuesto, a mi coterráneo, el doctor Javier Murillo, que nos da no solamente muestras de una palmaria eficiencia profesional en el ámbito académico, en el rubro de derechos de autor y propiedad intelectual, y por supuesto saludar la presencia del doctor Felipe Palau y del doctor Raúl Solórzano, que son voces autorizadas en el campo de la propiedad intelectual, en el campo de los derechos de autor. Bueno, esta es una ocasión muy especial, se trata del alumbramiento, por así decirlo, de un nuevo hijo, como lo decía el doctor Raúl Solórzano, y es que tenemos aquí en la comunidad jurídica, al menos en el Perú y en el Cusco, una nueva obra que seguramente va a propiciar el debate, va a propiciar la lectura y, por supuesto, el seguir creando y el seguir innovando sobre, digamos, sobre el ámbito de la propiedad intelectual y sobre todo este mundo apasionante del derecho de autor. Bueno, desde ya también me uno a la felicitación y al anhelo de que el doctor Javier Murillo pueda seguir creando, ¿no? He tenido la oportunidad, la suerte de leer sus textos, ¿no es cierto?, anteriores, y siendo un profesional joven, efectivamente, ya está dando que hablar en este ámbito, ya resulta ser una voz autorizada en el campo nacional y en el campo internacional. Bueno, el libro que se nos ha propuesto comentar resulta ser no solamente retador desde un punto de vista académico, intelectual, sino también propositivo y hasta cierto punto una suerte de subversivo académicamente, ¿no? Porque se va a un plano
de la ley ferenda, de la propuesta, ¿no es cierto? Quizás acercándonos a esa posibilidad que se tiene, por ejemplo, en Colombia, de tener una tabla sobre las restricciones, sobre las excepciones, ¿no es cierto?, al uso en el ámbito de las obras en derecho de autor. Yo quería hacer un comentario también al respecto, y resulta ser de que justamente, como todos sabemos, en el ámbito del derecho de autor tenemos dos columnas importantes. Una es la que tiene que ver con los derechos morales y la otra tiene que ver con los derechos patrimoniales. Y los derechos patrimoniales son los que quizás también tienen una mayor sensibilidad por justamente tener digamos, esta circunstancia de índole económica. Y entonces, por eso también habría que mencionar que esta protección patrimonial del derecho de autor, desde un punto de vista, digamos, jurídico, alcanza un nivel multidisciplinario. La Constitución protege el derecho de autor, la creatividad y también el acceso a la cultura. El Código Civil trata al derecho patrimonial de autor justamente como un bien mueble y es susceptible de lo que le suceda a un bien mueble, susceptible de cesión, de licencia, susceptible además inclusive de embargo o algunas otras medidas. También, inclusive, en el propio Código Civil se tiene unas 4 referencias al derecho de autor en general. Hay una que tiene que ver con derecho internacional privado que resalta, ¿no es cierto?, que hay que tomar en cuenta la ley del local, del registro y luego los tratados internacionales. Y luego también, hablando de tratados internacionales, habría que mencionar aquí, por supuesto, ustedes lo han mencionado y en especial el doctor Javier Murillo en su texto, el convenio de Berna, el artículo 9, que resalta justamente esta posibilidad de que excepcionalmente los países, ¿no es cierto?, se reserva a la legislación de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause perjuicio justificado a los intereses legítimos del autor. Entonces, por un lado tenemos una protección constitucional, la protección civil, que nos lleva a un tratado internacional, el convenio del cual somos parte, el convenio de Berna. Y por otro lado tenemos una protección penal. A partir del artículo 216 del Código Penal en el Perú, tenemos también esta protección. Y también habría que tomar en consideración, por supuesto, la legislación en el ámbito administrativo, toda la evolución normativa que ha tenido el mismo decreto legislativo 822, la Ley de Derechos de Autor, justamente a respecto de las excepciones y estas singularidades que se vienen incorporando. Tenemos algunas modificaciones en el artículo 43, 44, 45, una modificación del año 2014, otra del 2018 y recientemente en el año 2021, en enero, hemos tenido algunas modificaciones. Entonces, estamos también, estimados amigos, detrás de una materia, el derecho de autor, y además explicitado de manera magistral por el doctor Murillo, que es muy dinámica, muy dinámica. No solamente porque tiene que ver con, digamos, lo que pasa en la vida social, digamos, en esa interacción que tenemos con las nuevas formas de obras o de realización o difusión o de comunicación pública de las mismas. Entonces estamos hablando de algo muy interesante y además que tiene una acogida importante, ¿no es cierto? No solamente en el ámbito académico. Yo estoy seguro que este texto no solamente tiene digamos, un espacio netamente académico, sino que inclusive va a ser de interés, por supuesto, de aquellos productores de obras, de aquellos que tienen derechos conexos al derecho de autor, por supuesto, y por supuesto de aquellos, llamemos así, intermediarios entre la creación de una obra y, digamos, la puesta al público, al conocimiento social, ¿no es cierto? Y no solamente de manera material, sino en estos tiempos de manera digital. Por otro lado, hay algo interesante también que hay que tomar en cuenta, y es que esta protección que se busca
no solamente del creador, del autor, sino también de la posibilidad en ese ámbito del acceso a la cultura donde hay una excepcionalidad. Estas excepcionalidades, ¿no? De alguna manera nos hace pensar que progresivamente estamos abandonando ese numerus clausus que nos habla el doctor Javier Murillo en sus textos, y nos estamos entrando, producto quizás de la innovación científica, tecnológica, a un numerus apertus progresivo, porque el mundo es así, ¿no? Justamente veía un poco las modificaciones que hemos tenido en el decreto legislativo 822 y tiene que ver, pues, por ejemplo, con esta posibilidad de reproducción digital, ¿no es cierto?, de la enseñanza, de los exámenes inclusive. Hoy en día, en tiempos de virtualización, pues esto es de todos los días. Yo estoy seguro que los colegas aquí que me rodean están justamente también pensando, y mis textos, y mis alocuciones, y las cátedras que estamos dando y que damos los colegas, pues cómo estas se vienen difundiendo. Y en algunos casos, como ustedes saben, pasa en el mundo, también son objeto en algunos casos de reproducción, no necesariamente autorizada, ¿no? Por ejemplo, también hay obras que pueden considerarse agotadas. El uso de las bibliotecas y las bases de datos, ¿no es cierto? Y por supuesto también ya se han hecho mención al tema de las actuaciones judiciales, administrativas, ¿no? Una cosa que también me parece interesantísima y que rescato también no solamente de este nuevo texto, sino del anterior texto del doctor Javier Murillo, y es esta relación importantísima entre la protección del patrimonio cultural inmaterial, ¿no es cierto?, y esta excepcionalidad, ¿no? El doctor Javier Murillo nos ha presentado hace un tiempo atrás un libro bastante interesante sobre la protección jurídica de las expresiones de folclore. Y entonces, a lo mejor también sobre esta suerte de encuentro entre las expresiones de folclore, la digitalización, la virtualización y el uso permitido, ¿no?, de lo que son obras y de lo que pertenece al patrimonio cultural inmaterial, sobre esto también hay mucho por seguir escribiendo, ¿no? Y yo estoy seguro que vamos a tener muchas más obras. Ya estamos esperando la nueva producción, doctor Javier Murillo. Seguramente nos va a dar a conocer y nos va a dar muchas buenas noticias próximamente, y no solamente en este campo, sino en el campo del derecho en general. Sin embargo, pues también quiero aunarme a esta felicitación que han hecho las personas que me han antecedido. Este coloquio, este circunloquio académico nos sirve para pensar de que en Cusco, en el Perú, tenemos creadores, gente que está haciendo obra y que seguramente va a dar que hablar próximamente. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y éxitos con la difusión y, por supuesto, con la cultura académica que se intenta llevar a través de este texto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcos Marroquín. Muy importantes comentarios sobre la obra Estudios sobre las restricciones en el derecho de autor del doctor Javier André Murillo Chávez. Del mismo modo, también rescata algunas preponderantes contribuciones a la academia en la especialidad. De esta manera, y con la participación plena tanto del doctor Marcos Marroquín Muñiz, a quien también desde la institución del Ilustre Colegio de Abogados alcanzamos su agradecimiento por su participación en este evento, lo propio con el doctor Felipe Palau Ramírez también, quien rescata y valora importantes aportes de esta obra, y como también la participación del doctor Raúl Solórzano, quien también realiza acertados comentarios y la loable contribución académica de esta importante obra. Damos la bienvenida al doctor Javier André Murillo Chávez, quien en esta oportunidad hará la presentación oficial de su obra, Estudio sobre las restricciones en el derecho de autor. Doctor Javier André Murillo Chávez, bienvenido al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, desde la sede denominada María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, primera jurista cusqueño, primera jurista peruana, primera jurista latinoamericana, desde
Aquí, desde las entrañas de la ciudad imperial, reciba la cordial bienvenida y adelante con esta importante presentación de su obra, Estudio sobre las restricciones en el derecho de autor. Adelante. Muchas gracias, Alex. Reiterar nuevamente mi agradecimiento a mi colegio de abogados, porque yo estoy adscrito al colegio de abogados por tradición familiar y por el amor que tengo por mi tierra, el Cusco. En realidad, la presentación ya, la mía queda un poco corta después de todo lo que han señalado mis grandes amigos expertos en la materia, ¿no? Solamente comentar algunas novedades que efectivamente el doctor Marco lo dijo adelantadamente, ¿no? En principio, este es mi tercer libro, ¿no? El primero fue el de la protección del folclore, ¿no? Un contacto entre el derecho de autor y el patrimonio cultural. El segundo fue el estudio de la marca país, que efectivamente fue resultado de un trabajo de investigación que inició en Valencia, en la Universidad de Valencia, y terminó siendo mi trabajo final de máster en la Universidad Autónoma de Madrid. Y que gran noticia, ya se ha presentado un proyecto de ley gracias al congresista Alejandro Soto acerca de la adecuación de la decisión andina que salió en la región al ordenamiento peruano y que va a salir pronto como un proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso de la República acerca de la adecuación de la marca país y un añadido de la marca ciudad que se ha añadido de parte del Congreso de la República. Es un honor y un placer en realidad cómo una obra se volvió una iniciativa legislativa y esperemos que suceda lo mismo con esta obra que trata acerca del derecho de autor, que es el tercer libro. Y justo la próxima semana está saliendo ya el cuarto libro, en donde no soy del todo autor, soy autor también, pero soy coordinador acerca de estudios de la propiedad intelectual, ¿no? En base al ordenamiento jurídico peruano, donde colaboran muchos de colaboradores incluso de España, de Colombia, incluido el doctor Palau, también tiene un artículo en ese libro, en donde se han recogido diversas partes, ¿no? Del derecho de patentes, el derecho de marcas, el derecho de autor y la propiedad en general, y va a estar saliendo a la venta, me parece, la próxima semana. Es una gran obra y sería pues el cuarto hijo, bueno, el quinto si contamos a Vincenzo, que es mi pequeño, a quien pronto le dedicaré algún libro, ¿no? Estos han sido dedicados a otras personas porque le quiero dedicar el que va a ser mi tesis doctoral a futuro, a mi hijo y solamente a él, ¿no? Entonces, para comenzar, simplemente yo soy muy gráfico, entonces por eso es que voy a presentar una pequeña presentación sobre la obra, solamente para resumir la idea central y la importancia que se tomó en este proyecto, ¿no? Y rescatar también que, como dijo el profesor Raúl Solórzano, esto surgió justamente de una conversación entre él y yo, cuando era su adjunto de docencia. Prácticamente él me dio la idea génesis de este libro y yo la desarrollé a detalle, ¿no? La utilicé con su venia para hacer un trabajo de investigación de la segunda maestría que tengo, que fue realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El problema de fondo que yo quise tratar es que el derecho de autor, ¿no? No es un tema aislado, como bien han señalado antes de mí. El derecho de autor está reconocido constitucionalmente, tiene una protección, tiene un sistema, ¿no? Y no puede estar de espaldas, ¿no? A todo el ordenamiento jurídico. Y en ese ordenamiento jurídico existe, pues, algunos contrapesos, porque el derecho de autor puede querer proteger a los autores, pero no siempre. Es más, el mismo artículo 2, inciso 8 de la Constitución, reconoce un contrapeso que es el acceso a la cultura, pero ese no es el único. Él no es el único contrapeso al derecho constitucional de la libertad de creación del autor, ¿no? Entre esos otros contrapesos tenemos el derecho a la educación, la libre expresión, que fundamentan y nutren justamente a otros límites y excepciones, como por ejemplo la parodia, como por ejemplo los usos en fines educativos, y por tanto, ¿no? Vamos a tener siempre un contrapeso al derecho de autor. Y entre esos fundamentos que no están recogidos todavía en casi ninguna ley de derecho de autor, porque el estudio ha sido comparado, ni siquiera está reconocido dentro de la jurisprudencia norteamericana o de los países del common law, es el tema de la obra usada con fines benéficos, es decir, aquellos usos que están fundamentados en la solidaridad de la nación para otras personas, el tema del derecho a la salud,
el tema del respeto a la libertad religiosa, ¿no? En el caso de los ritos funerarios. Entonces, eso es lo que se quiso investigar en este trabajo. La obra está dividida primero, ¿no? En lo que se observó un estudio general acerca de los derechos de autor, cómo funciona el régimen y cómo funcionan los límites y excepciones. También en el segundo capítulo ya entramos un poco más a cuáles son estos usos, ¿no? ¿En qué usos estamos hablando de fines benéficos? Porque una cosa es colocar algo en la ley y no explicarlo, ¿no? Entonces, en esta obra sí se explica a detalle la parte fenomenológica, es decir, qué cosa sería un uso que debería estar cubierto por límites y excepciones. Lo vamos a ver a detalle porque eso es lo único que voy a tocar en este momento, invitándolo siempre a comprar, a adquirir la obra o a adquirir uno de los 2 ejemplares que van a ser sorteados, ¿no? En el tercer capítulo tenemos ya también justo esta fundamentación constitucional de cada uno de estos aspectos dentro de la nueva excepción. En el capítulo 4 está la propuesta misma, que esperemos pronto se convierta también quizás en una iniciativa a discutir en el Congreso de la República acerca de el ingreso de estos nuevos aspectos a la ley de derecho de autor. Y por último, en el capítulo 5, humildemente se presentan algunos aspectos técnicos, es decir, la aplicación de la regla de los 3 pasos, que finalmente es un margen de aplicación también interno que tienen los derechos de autor, en la aplicación que va a ser el propio Indecopi, ¿no? Porque esto finalmente se va a ver en casos reales dentro del Indecopi, en donde va a haber el conflicto entre los autores que quieren cobrar y las personas que siempre tratan de buscar el uso libre y sin pedir autorización de las obras, ¿no? Que en algunos casos sí son lícitos y en otros no. Entonces siempre va a haber esa discusión. Al ingresar estos nuevos límites que se están proponiendo, de todas maneras el Indecopi va a tener que hacer una labor en la materia de permitir algunos y no otros, ¿no? Por ejemplo, uno de los que está fuera contemplado es, por ejemplo, la propaganda política. En ese caso ya han habido varios supuestos ejemplos a nivel internacional, como por ejemplo cuando Donald Trump utilizó diversas canciones y los artistas no querían que se utilicen las canciones en propaganda política, ¿no? De igual manera, en algunos temas polémicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, en donde, claro, algunos artistas estarán a favor y otros no, y claro, ahí hay que poner siempre una válvula de escape a un límite y excepción que normalmente en los sistemas cerrados que tiene el Perú y algunos países de Latinoamérica, incluido España, ¿no? Que como nos ha relatado ya el profesor Felipe Palau, incluso existen algunos casos en donde ya se está tratando de ver cómo sacamos un tipo de fair use, que es aplicar un derecho foráneo, ¿no? Que es el derecho norteamericano, que utiliza una cláusula general para ver los límites y excepciones a los derechos patrimoniales de autor, ¿no? Entonces, la premisa es simple. Se puede y debe establecer un nuevo límite para los usos benéficos, ¿no? Esa es la premisa de esta obra y la que se desarrolla en general. Como dije, hay siempre un balance que tiene que haber entre el derecho constitucional de la libre creación intelectual, artística, técnica y científica que fundamenta toda la materia del derecho de autor y otros límites que se detallan en la obra, ¿no? Como por ejemplo el principio de solidaridad, el derecho a la salud, la libertad religiosa, que no están tratados actualmente, ¿no? Como un propio límite o excepción en la ley, sino que están siendo propuestos en la presente obra, ¿no? Estos son prácticamente los supuestos que hemos visto. El primero es el uso de obras como tratamiento médico. Vamos a ver algunos ejemplos luego. El uso de la obra protegida como publicidad comercial sin finalidad lucrativa directa con fines exclusivamente benéficos. Esto que parece bastante técnico en realidad es el uso por parte de empresas de publicidad que solo colocan la marca y tienen un fin exclusivamente benéfico, ¿no? Algo que no te dice cómprame, sino simplemente te dicen, por ejemplo, seamos responsables, seamos buenos peruanos, ayudemos a los demás y te colocan la marca de la empresa. Nada más, solo esos supuestos, ¿no? Nada extra, porque ya ahí sí estaríamos ante un uso abusivo de los límites y excepciones, que transgrede incluso la regla de los 3 pasos. Este supuesto es el más controvertido, debo decirlo, ¿no? El tercer punto, ¿no? El de propaganda o publicidad institucional, ¿no? Con exclusión de la propaganda electoral, es supuestos en los cuales, por ejemplo, el Estado promueve el uso de luz eficiente, se promueve un uso económico de los recursos para no dañar el medio ambiente, etcétera, y que se puede reforzar con uso de obras protegidas, por ejemplo, una canción o un video, ¿no? Un personaje protegido, ¿no? De cómics, de películas.
El cuarto es más que todo el desarrollo de actividades de recreación de personas necesitadas, o sea, que tengan una necesidad de ayuda o colecta pública, conciertos benéficos, la Teletón, tan conocida aquí en el Perú, en donde podrían utilizarse las obras sin necesidad de pagar, porque finalmente si se garantiza que el uso de esos recursos recaudados es para un fin benéfico, no habría necesidad de tener que pagar a los autores. También hay un principio de solidaridad en ello, ¿no?, que está fundamentado constitucionalmente, está señalado en la obra. Y finalmente, el uso de obras en ritos funerarios, que no solamente tenemos que pensar en ritos funerarios del tipo occidental que tenemos y de católicos cristianos, también pueden ser otro tipo de ritos funerarios como de una religión musulmana, evangelista, de distintos tipos, ¿no? No es necesariamente la versión que nosotros conocemos comúnmente y que pueden utilizar obras, ¿no? Este es el primer ejemplo, ¿no? El uso en fines médicos, que por ejemplo tenemos los usos de partes del cuerpo que no tiene una persona y que son colocadas prótesis, ¿no?, con diseños protegidos por derechos de autor, como por ejemplo de Iron Man, o por ejemplo de Arturito, ¿no?, que de Star Wars, ¿no? Efectivamente tenemos algunos supuestos en los cuales se debería pagar, pero no debería cobrarse por estos supuestos, porque estamos frente a un valor constitucional que le hace la contra al derecho de autor, ¿no? Y legítimamente se hace el test de ponderación y llegamos a que sí es necesario un límite o una excepción en estos casos, ¿no? Igual en el uso de la musicoterapia o en el caso de la risoterapia que utilizaba Patch Adams, ¿no? En la película Patch Adams se muestra mucho esto de los clowns, el clown hospitalario, que ya es reconocido como una figura propiamente de la medicina y que se han hecho estudios que ayudan mucho en el desarrollo de la cura de la salud, ¿no? Sobre todo la salud mental. Igual también tenemos el mismo tema sobre el personal hospitalario que utiliza disfraces para, por ejemplo, tratar a niños, o este uso de logotipos que también son derecho de autor e incluso marca, ¿no?, que también tendría que haber su propio estudio en propiedad industrial para dar la quimioterapia a niños, en donde se les dice, ¿no?, que la quimioterapia les va a dar superpoderes para que tengan una mejor recepción del tratamiento. Este también es otro supuesto que fue en Trujillo y en Puno, ¿no?, en donde los niños que iban a ser intervenidos quirúrgicamente utilizan algunos carros, también protegidos como diseño y también derecho de autor de los modelos, ¿no?, en los cuales van a la sala de operaciones a través de estos vehículos y les ayuda a sobrepasar, pues, el estrés que tienen para una intervención quirúrgica. Hasta ahí tenemos los usos médicos. En este caso, ¿no?, tenemos el tema de la publicidad comercial indirecta con fines exclusivamente benéficos, que en realidad es uno de los supuestos, justo lo comentábamos con el doctor Raúl Solórzano, y el jurado de grado de maestría en la Pontificia Universidad Católica hizo bastante incidencia en esto, porque, claro, estaríamos abriendo un pie a que probablemente las empresas saquen un montón de este tipo de publicidad, ¿no? Pero en realidad, ¿no?, los fines que están detrás, que son los de ayudar a contribuir con la mejora de la sociedad, etcétera, podrían avalarlo. Tendría que ser un análisis más profundo, incluso en aplicación, siempre con candados de parte del INDECOP, ¿no? Es el supuesto en que una empresa como Wong señala: seamos amables, seámoslo siempre, y muestra una situación de solidaridad con una señora que tiene que cargar mucho peso en una escalera, y que muestra cómo los peruanos específicamente ayudan a las personas que se necesitan, ¿no? Acá no te están diciendo compra este detergente, compra este cereal, compra este pan, no, te están diciendo simplemente sé un buen peruano, sea amable, sea solidario. Punto. Wong, es el mensaje de Wong. Eso es más o menos el supuesto en donde, por ejemplo, le podríamos poner una canción, ¿no?, una canción conocida que ayude a la difusión y más propagación de información respecto a esta campaña, ¿no? Hay supuestos que no entrarían, que son justamente los que están al frente. Acá hay que poner lo que no entraría porque es importante tenerlo claro, ¿no? Supuestos en los cuales no exista ningún fin benéfico. O sea, te vendo banditas y utilizo la mano de Hulk, o utilizo la obra Juego de Tronos para vender whisky. No entrarían porque son supuestos completamente comerciales, y ahí tiene que haber un pago porque efectivamente están ganando a través del uso de obras. En cambio, el lado izquierdo ya es un poquito más complejo porque es por ejemplo, una entidad, Flor de Papa, que hace algunas mascarillas y que un porcentaje lo dona a alguna caridad, a algún tema benéfico. Pero acá también estamos frente a un tema comercial, entonces tampoco entraría, ¿no? O sea, los candados de la propuesta están colocados para que este supuesto no sea abusivo.
Este es el tercer supuesto del cual comentábamos, ¿no? En el caso de propaganda o publicidad institucional que va a tener uso de personajes, uso de obras protegidas, ¿no? Este es un caso de los niños en guerra, ¿no? Muestra la situación, un video que muestra la situación de cómo los niños imaginan, ¿no?, a superhéroes jugando con ellos, ¿no? En un contexto de guerra como en Afganistán, etcétera, en donde, claro, los niños no tienen por qué tener este estrés, ¿no? Y juegan, son inocentes. Y en la propaganda que se hace, ¿no? Este niño juega con Batman, está saltando con Batman, etcétera, y al final el niño se cansa y es cargado por Batman y cambia la imagen y deja de ser Batman, sino es su papá que lo está cargando y se lo está llevando fuera de un contexto de guerra, ¿no? O sea, están ahí migrando y está ahí con el niño. El uso de Batman, que es una figura protegida por los derechos de autor en este supuesto, no debería generar ningún pago para la empresa DC Comics, que es la titular. ¿Por qué? Porque en realidad se está utilizando con un fin benéfico y lo único que está haciendo esta empresa, que ni siquiera tiene fin de lucro, sino solamente apoyan a los niños que están en contexto de guerra, es difuminar información de la campaña que se hace y que obtengan donaciones, lo que sea, pero para una finalidad que no va a tener ningún lucro para el titular de los derechos de autor, ¿no? Igual sucede con estas campañas, justo lo señalaba también el profesor Solórzano, el utilizar el brazo de Spider-Man ahí para la donación de sangre, como ocurrió en Grecia, o en ejemplos peruanos como me parece que es el Instituto Nacional de Salud del Niño, que utiliza siempre los personajes de Star Wars para promover la donación de sangre, ¿no?, en Perú. Este también es otro caso emblemático. Se utilizó la canción Tusa, ¿no?, de Karol G y Nicki Minaj, que fue muy popular aquí en Perú, específicamente para promover, ¿no?, que vayan también a donar sangre, me parece que fue, ¿no? Y utilizaron un videoclip en publicidad, esto es publicidad o propaganda, publicidad institucional o propaganda del Estado, para promover la donación de sangre. Entonces, no debería pagarse derechos de autor ahí porque finalmente estamos cumpliendo una finalidad que hace contrapeso, ¿no? Este es otro supuesto distinto al de personal médico, que es personal externo, como por ejemplo la actriz Gal Gadot, que fue vestida de la Mujer Maravilla con diseños protegidos por derecho de autor, o Spider-Man de parte de una ONG de terceros, o el alcalde de una municipalidad en Chile, o personajes de la farándula en Perú que fueron a la Teletón vestidas de Frozen, o incluso coreografías de grupos coreanos que se hacen en la Teletón, ¿no? Todos estos supuestos de terceros son los de entidad, los de participación en una colecta pública o un evento de finalidad social, ¿no?, que de personas necesitadas que tampoco necesitarían pagar derechos de autor, ¿no? No sería algo que va justo con la finalidad de estos eventos, ¿no? Ese es el cuarto supuesto. Y finalmente el quinto supuesto es este, ¿no? El tema el tema un poquito más penoso, ¿no?, de que cuando muere un ser querido, muere un niño o muere alguna persona, se utilice ¿cómo decirlo?, una obra protegida, como por ejemplo los disfraces de los superhéroes en los funerales de estos dos niños que murieron a causa de una balacera en Estados Unidos, o supuestos que podrían traerse no tanto al contexto famoso, ojo, solamente lo coloqué porque los únicos supuestos de ejemplo que habían disponibles eran los de famosos, cuando Elton John cantó, por ejemplo, en el funeral de Lady Di, o cuando Stevie Wonder, creo que es, interpreta, ¿no?, cuando murió otro amigo suyo rapero, ¿no? Entonces, el hecho de cantar una canción, ¿no?, el hecho de reproducir una canción en un funeral también debería estar cubierto por parte de los límites y excepciones, ¿no? Existe el único límite de excepción que se le parece, es el límite que se utiliza en las bodas, en las ceremonias religiosas y oficiales, que existe con bastantes restricciones, como por ejemplo que no se le pague nada a quien va a interpretar, como que el evento tiene que ser de libre ingreso, ¿no? Con restricciones y pequeños fragmentos de obras musicales, ¿no? Solamente para obras musicales. El límite que se presenta en la obra es un poco más amplio, con sus propios candados, pero también creemos que estaría fundamentado en la libertad religiosa, especialmente en la parte del contenido constitucionalmente protegido, que sería el de los ritos funerarios, ¿no? La libertad ritual de despedida, ¿no? Distintos son los supuestos en los cuales la propia titular, ¿no?, como por ejemplo Disney, saca una publicación respecto al medio ambiente o tiene programa de ayuda a los pacientes terminales de cáncer, ¿no? En estos casos, claro, el propio titular no se va a pagar a sí mismo, pero nosotros creemos que hay suficiente fundamento y está plasmado ahí en la obra para que incluso en caso de terceros puedan
puedan y deban, ¿no?, utilizar obras sin necesidad de pedir autorización ni solicitar algún pago por ello. Y eso, hay más ejemplos, ¿no? Como este amigo que es un doctor propio en México que se disfraza cada cierto tiempo de algún personaje, que también son muy extensibles a la excepción que se propone en la obra. Con eso he terminado. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención, a nuestros amigos panelistas. Les dejo ahí también las redes sociales, se van a venir nuevas obras como lo he comentado, y un placer tener y contar con su participación, amigos míos y público en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Andrés Murillo Chávez, por tan importante y valiosa contribución a la Academia Jurídica. Esta importante obra va a servir de consulta obligatoria para estudiantes, profesionales, así como expertos en la materia de derechos de autor. Doctores, a efectos de proseguir ya con esta actividad académica, invitamos al doctor Felipe Palau Ramírez, tal vez brevemente dirigir algunas conclusiones sobre esta importante obra del doctor Javier Andrés Murillo Chávez. Su audio, doctor. Su audio, doctor. Gracias por avisar el audio. Nada, la conclusión es que estamos ante una obra muy sugerente, una obra con un análisis comparado pero pegado al derecho nacional, al derecho peruano y a la legislación nacional, con lo cual es aprovechable por los prácticos del derecho, por los abogados, para resolver casos de derechos de autor, en los que pueden exigir controversias. Y después es una obra también pues, que sirve de lege ferenda, ¿no? Sirve como muestra al legislador de por dónde puede acometer el régimen de las restricciones o de las limitaciones al derecho de autor. Es un tema transversal, fundamental, esencial en el derecho de la propiedad intelectual, porque hay que buscar un equilibrio, ¿no? Lo que vemos en el análisis, en el libro del profesor Javier Murillo, es que hay que buscar un equilibrio entre los derechos del autor y otros derechos también amparados constitucionalmente, como el derecho a la salud y otros, y ese equilibrio exige tener una aproximación más abierta al sistema de límites. Y una aproximación sin caer en el derecho anglosajón, porque nosotros no tenemos un sistema con una tradición judicial, ni en Perú ni en España, que sea más creadora de derecho, ¿no? No tenemos esa tradición, pero sí un sistema que permita flexibilidades. Y ahí el tema es de rabiosa actualidad, tanto en Latinoamérica como en Europa, ¿no? Hay una declaración conjunta de la Queen Mary University, del Instituto Max Planck de Múnich en Alemania y del Centro sobre Propiedad Intelectual de Estrasburgo en Francia, que son 3 centros punteros en materia de propiedad intelectual, donde se aboga por una reinterpretación del sistema de límites que permita esas flexibilidades. Con lo cual es un tema de actualidad, un tema práctico, también basado en la legislación peruana actual, que admite discusión, ¿no? Discusión porque estamos siempre hasta dónde llegamos, lo permitimos, no lo permitimos con remuneración, no merece ser permitido, pero esto es lo bonito del derecho, ¿no? Que podamos encontrar materias donde todavía cabe esa discusión jurídica, esa interpretación entre distintas aproximaciones. Y por ello debo de felicitar, ¿no? Creo que es un día para alegrarnos todos, toda la comunidad jurídica, no solo académica, sino también la comunidad de los abogados. Y yo, si fuera de Cusco, estaría muy orgulloso de la Universidad Católica de tener a incesantes trabajadores como al profesor Javier Murillo. Mis felicitaciones a Javier y también a la Universidad Católica del Perú, donde se ha formado, y a la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, que han participado en la formación del profesor Javier Murillo. Enhorabuena a todos.
Muchísimas gracias, doctor Felipe Palau Ramírez. Seguidamente también invitamos al doctor Raúl Solorzano a emitir las conclusiones sobre esta importante contribución académica del magíster Javier Murillo Chávez. Adelante, doctor Raúl Solorzano. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, muy breve, solamente reiterar que estamos ante un libro, ¿no? Ante una contribución académica que como profesor de Derecho de Autor y algo conocedor de esta materia, puedo decir pues que es un texto bastante sólido que va a servir muchísimo para no solamente el ejemplo respecto de la contribución de futuros estudiantes, sino el estudio y la crítica que siempre el derecho de autor y en particular la aplicación de las excepciones a los derechos patrimoniales merece, ¿no? Entonces, en mi caso, solo reiterar las felicitaciones a Javier por el texto que tenemos en nuestras manos y, bueno, seguir animándolo pues a que no descuide, ¿no? Esa vena incesante de investigación que tiene, pues él aún tiene muchos años, ¿no? Por delante de ejercicio profesional, así que pues se vendrán seguramente muchas más contribuciones. Así que solo reiterarle mi felicitación y agradecer aquí la presencia de Felipe, de Marco, del propio Javier, de todos los amigos que están aquí presentes y, como no, del Colegio de Abogados del Cusco, ¿no? Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl Solórzano. Y finalmente también, dentro del grupo selecto de panelistas, tenemos al doctor Marco Marroquín Muñiz, quien emite también sus conclusiones y alcances de esta importante contribución a la comunidad jurídica. Adelante, doctor Marco Marroquín Muñiz. Muchas gracias. En principio, nuevamente agradecer al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a la persona del doctor Mike Pilares, agradecer también la oportunidad, en principio, de seguir cultivándonos más en el ámbito académico al doctor Javier Murillo por esta importante creación de esta obra denominada Estudios sobre las restricciones en el derecho de autor. También agradecer y felicitar a mis copanelistas, al doctor Felipe Palau, Raúl Solórzano. Siempre hay espacio para seguir aprendiendo. Pero también en el ánimo de retar, siendo que esta obra es sugerente, retar quizás que no solamente podríamos estar pensando, estimado doctor Murillo, en la posibilidad de una reforma legislativa en la ley de derechos de autor. A lo mejor, de repente, doctor Murillo, a lo mejor doctor Solórzano, con el apoyo, por supuesto, doctor Felipe Palau, podríamos estar pensando hasta en una reforma constitucional, quizás en una redacción más vanguardista del acceso a la cultura dentro de lo que es el ámbito de la propiedad intelectual, ¿no? Sugiero de repente ello como una posibilidad, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, hay que pensar en estos tiempos en aquellas excepciones que tienen que ver con ese rostro humano, con ese rostro social, con la posibilidad también de que las personas puedan tener ese acceso a la cultura por motivos, como bien lo han mencionado, de salud, como también lo han mencionado, temas educativos, y finalmente temas que tienen que ver también con el hecho de que el ser humano necesita un poco de espacio para poder también recrear su mundo, recrear su espacio, su vida, finalmente, ¿no? Y finalmente, pues nuevamente reiterar las felicitaciones y los agradecimientos y a seguir creando. Muchas gracias. Fueron palabras del doctor Marco Marroquín Muñiz sobre los comentarios a esta presentación del libro por parte del profesor Javier Murillo Chávez. Doctor Javier Murillo Chávez reciba el profundo agradecimiento también por parte del ilustre Colegio de Abogados y la felicitación también del mismo, quienes también saludan esta iniciativa importante. Dentro de los fines previstos dentro del estatuto también está apoyar, fomentar, difundir la cultura jurídica y la producción académica intelectual, y de esta forma también se va dando pasos agigantados en la contribución a la comunidad jurídica. Doctor Javier Murillo Chávez, tal vez tenga algunas últimas reflexiones sobre esta importante presentación de su libro, Estudios sobre las restricciones en los derechos de autor. Adelante.
Solamente agradecer nuevamente al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, al doctor Felipe Palau, al doctor Raúl Solórzano y al doctor Marco Marroquín, igual al doctor Mike Pilares que ha hecho posible esta presentación, decano del Colegio de Abogados del Cusco, y estar ahí tomando en consideración todo lo que han señalado los panelistas para futuras aproximaciones y efectivamente quizás también una reforma a la Constitución en todos los temas que hay, porque en realidad también implica competencia desleal que no está reconocida en la propia Constitución, solamente está la libre competencia, quizás reformar la redacción del texto del artículo 2, inciso 8, si es que fuera posible, ¿no? Entonces, eso está. Muchas gracias nuevamente y nada más que decir. Muy agradecido y es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias, doctor Javier Andrés Murillo Chávez. Felicitarlo nuevamente por parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor Mike Pilar Herrado y su honorable consejo directivo. Felicitarlo como miembro también perteneciente a este ilustre orden. Del mismo modo, hacer extensiva también el saludo y el agradecimiento por su participación valiosa al doctor Felipe Palau Ramírez. Del mismo modo, saludar y agradecer la participación del doctor Raúl Solórzano, y del mismo modo saludar y agradecer la participación del doctor Marco Marroquín Muñiz. Del mismo modo también hacer extensiva la felicitación y agradecimiento a los seguidores en nuestra plataforma virtual, a los varios participantes también, agradecerles su atinada participación en esta importante presentación del libro Estudios sobre las restricciones en el derecho de autor. Muchísimas gracias por su valiosa contribución académica en esta jornada académica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y desde la ciudad imperial del Cusco, a cada uno de ustedes les enviamos nuestro más profundo agradecimiento, así como un abrazo virtual a la distancia. Muy buenas tardes. Por eso, dentro de los fines también de esta institución está atender el lado humano del abogado, es nuestra prioridad. Nuestros miembros, en su pleno ejercicio de producción académica, tienen este escenario, y qué mejor para compartirlo con la comunidad jurídica. Muy buenas tardes a cada uno de nuestros seguidores y a los valiosos panelistas, así como al profesor Javier Murillo Chávez y a la digna concurrencia a través de la plataforma Zoom y en las redes sociales. Muy buenas tardes y agradecidos con todos ustedes.